y observar y hacer observar, en lo que de mí dependa, fielmente la Constitución de la Nación. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Por infame, traidor a la patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. Es nada más ni nada menos que cumplir con la Constitución argentina. La Constitución es la ley que nos transforma en una nación. Solamente hago un contralor presupuestario, como dice la propia Constitución. Buenas tardes a todos, como siempre estamos en este espacio que se llama La Constitución Toma Mate, porque la Constitución se toma un mate con vos. La idea es que vos sepas todos tus derechos, todas tus obligaciones, que sepas cómo se conforma la Constitución y cómo hacer respetar tu rol de ciudadano común. Como en una democracia el demos tiene un montón de derechos. Estamos en radio de la Municipalidad de Florencio Varela y podés comunicarte por todas las vías: Instagram, Twitter, Facebook, por WhatsApp al 11 68 98 75 92 y en el dial 87.9. Hoy arrancamos con las atribuciones del Congreso, así que vamos al separador y arrancamos derecho viejo con qué es lo que hacen los legisladores. Los gobiernos deben observar en sus decisiones la ley fundamental. Las personas... Bien, como te adelantaba, lo que vamos a estar mirando hoy es una parte recontradensa, densa en el sentido de fuerte, profundo, de un montón de cosas que es, siempre te habrás preguntado, ¿qué hace un diputado? ¿Qué hace un senador? ¿De qué labura? ¿Qué es lo que hace? ¿Sobre qué tiene atribuciones? Y esto es lo que vamos a ver. Capítulo 4, atribuciones del Congreso de la Nación. Dice son un montón de incisos, así que lo vamos a ver con mucho detenimiento y con mucha paciencia, porque algunos de ellos son bastante largos, te digo. Artículo 75, inciso 1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como la evaluación sobre los que recaigan, serán uniformes en toda la nación. Esto lo tenés que leer con el artículo 4 y 9. ¿De qué está hablando? De aduanas, de materia aduanera. ¿Viste cuando por ahí ponen retenciones a todos los productos que salgan del exterior o algún impuesto a los productos que ingresan? Bueno, en todos esos casos lo que ocurre es que se legisla en materia de aduana. Por ejemplo, el Congreso tranquilamente puede aplicar retenciones a la soja, retenciones a algún producto que se realice en la Argentina, pero como vos hemos visto en el artículo 4 y en el 9, no puede haber aduanas internas, eso no, pero sí las aduanas externas. Así que el capítulo 1 te dice, una de las funciones de los diputados y los senadores es legislar en todos los productos que salgan del país y que entren del país. Si quieren dejarlo libremente, lo pueden hacer. Si quieren aplicar retenciones, también lo pueden hacer. No hay nada que se lo impida. Siempre esto es un tema de debate, ¿no? ¿Cuánto entra al país? Por ahora, especialmente que están necesarios los dólares. Bueno, ¿cómo hacer para poder exportar más cantidad de productos? Especialmente lo que producimos nosotros hacia el mundo, que es los productos del agro, soja, carnes, cebada, trigo. Artículo 75, inciso 2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado. Es decir, por un lado puede contribuciones indirectas, que son impuestos, tasas, ¿sí? Cobra algo que necesita cobrar el gobierno de la nación para tener insumos para después repartirlo a las provincias. Entonces, es atribución del Congreso, no del Poder Ejecutivo, poner impuestos, hacer impuestos, ¿sí? Un municipio no puede hacer eso. Sí lo puede hacer, lo debe hacer, es su atribución, el Congreso de la Nación.
con facultad concurrente con las provincias, sin poner contribuciones directas por tiempo determinado. Esto es algo extraordinario. Una contribución por un tiempo determinado. ¿Habrás escuchado alguna vez el impuesto al docente, por ejemplo? O el impuesto a las ganancias es una contribución particular, especial, que se da en un momento por algún motivo que el Estado Nacional necesita. Proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, es decir, no puede favorecer a algunos y otros en sus contribuciones. Siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Es decir, es algo por una cuestión extraordinaria. Por eso se aplica por tiempo determinado, porque por una situación particular, supónganse, no sé, en tiempo de pandemia, imagínense que porque necesitamos más dinero para salud, hubiesen aplicado una contribución particular, especial, para hacer hospitales. Lo podría haber hecho tranquilamente. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tenga asignación especial, son coparticipables. Ahí hablamos de coparticipación. Un súper tema que ahora vamos a estar hablando exactamente de esto que genera tantas tensiones entre todas las provincias. Ahora cuando venga la parte de coparticipación te lo explico perfectamente cómo es esto. Una ley convenio sobre la base de acuerdos entre la nación y las provincias instituirá un régimen de coparticipación de estas contribuciones garantizando la automaticidad de la remisión de los fondos. Bien, me detengo acá. ¿Qué es una coparticipación? Todas las provincias, a través de impuestos y de ingresos que tiene cada provincia, se lo dan a la nación. Y la nación los redistribuye de una manera que debería ser racional. Por ejemplo, dice, la distribución entre la nación, las provincias y la ciudad, y entre estas, efectuará en relación directa a las competencias. Es decir, primer ítems, competencia. ¿Qué es competencia? Y bueno, si la pampa húmeda le da mucho más a la nación, debería recibir más que otros que no dan tanto. O una provincia que tiene minerales, o una provincia que tiene petróleo, otra provincia, es decir, las provincias que aportan más, dice acá, pues tienen que recibir más. Servicios, por ejemplo, una provincia que tiene turismo, y funciones que cada una de ellas contemplado criterios objetivos de reparto serán equitativas, solidarias y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio. Acá le está agregando un nuevo elemento más, que tiene que ver que nuestro país es una globalidad, ¿no? Entonces, como toda globalidad, cada provincia debería recibir, dice este artículo, inciso 2, de manera equitativa. ¿Qué es una manera equitativa? Bueno, acá viene el problema. Porque cada año, es casi el clásico de los domingos, porque no tenemos una ley de coparticipación, lo que ocurre es que cada provincia cree que se merece recibir más. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene el 40% de los habitantes. Entonces, ¿qué dice la provincia de Buenos Aires? Tenemos la pampa húmeda, tenemos turismo, es la provincia más grande, tenemos el 40% de la población, por lo tanto es lógico que recibamos más. ¿Qué te dice Santa Cruz, Neuquén? Nosotros tenemos petróleo, tenemos minerales, es lógico que tengamos más. ¿Qué te dice Mendoza y San Juan? Nosotros exportamos vino, por lo tanto ingresa al país un montón de dinero para las arcas del Estado. ¿Qué te dice Córdoba? Nosotros somos el corazón de la nación, por lo tanto allí hay mucho ingreso. ¿Qué te dice Santa Fe y Entre Ríos? Tenemos las vacas, las mejores vacas y las mejores tierras. ¿Y qué te dice Chaco y Formosa? Nosotros tenemos muchos problemas, porque somos una de las provincias más pobres, Santiago del Estero. ¿Y qué te está diciendo el artículo 72, inciso 2? Que la ley de coparticipación tiene que tener en cuenta competencias, servicios y funciones, pero también al logro del grado equivalente
de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades. ¿Qué significa? Que aquellas provincias que no tienen una misma igualdad de oportunidades que aquellas provincias que son más ricas, la coparticipación debería servir para sopesar esas desigualdades en un país federal como el nuestro. Te digo cómo es la verdad de la milanesa. Esto es lo que dice la Constitución. La verdad de la milanesa es que de todos los fondos que recibe el país, un 57 son coparticipables para la provincia, mientras que el resto, es decir, un 43%, quedan en el Tesoro Nacional para cosas de gastos públicos nacionales. Y uno va a los fondos del ATN, Fondo del Tesoro Nacional, que son utilizados a veces de manera discrecional. Y después, ¿cuánto recibe cada una de las provincias? Bueno, la provincia de Buenos Aires obviamente es la que más recibe, casi el 20%. Son el 40%, somos el 40%, pero recibimos el 20%. ¿Tendríamos que recibir más? Por supuesto que tenemos que recibir más. Es más, en varias oportunidades hubo negociaciones entre el gobernador de la provincia y el presidente de la nación para recibir fondos especiales o fondos que den cuenta de esta provincia, que es un gigante. Pensá que la provincia de Buenos Aires es tan grande como todo España, son 135 municipios, es decir, es un gigante, y recibe el 20% de todos los fondos coparticipables. Después, la segunda provincia que más recibe es Santa Fe, 9,28, Córdoba 9,22, 5,18 el Chaco, y así cada uno recibe entre 2 y el 4%. ¿Cuál es el problema de la ley de coparticipación o de los fondos coparticipables? La verdad es que cada presidente dio a las provincias amigas más dinero porque las respondían políticamente o porque tenía un grado de acercamiento. Por lo tanto, hay un altísimo nivel de discrecionalidad a la hora de repartir los fondos. Provincias más amigas reciben más. Por eso ha ocurrido que en varias oportunidades los estados de las provincias demandan al Estado Nacional porque les dicen: miren, nosotros no hemos recibido absolutamente nada, somos discriminados en el reparto de coparticipación. Sigue el 75, inciso 2. La ley convenio tendrá como cámara de origen el Senado, es decir, la ley de coparticipación, el día que se discuta, tendrá que primero ser discutida en el Senado, origen, y deberá ser sancionado por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara. No podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobado por las provincias. Es decir, que una vez aprobada por el Congreso, después las provincias tienen que ratificar ese convenio. Está hablando de la ley de convenio, no la ley de convenio de ley de coparticipación. No habrá transferencias de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos aprobadas por ley del Congreso, cuando correspondiere por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso. Un organismo fiscal, acá viene la parte de control federal, tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso. Seguramente tiene que ser la Auditoría General de la Nación, que es el órgano casi por excelencia que tiene que andar cuidando estas cosas. Según lo determina la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires y de su composición. Lo cierto es que este artículo fue incorporado en el año 1994 por todos los problemas que el federalismo trae y por todos los problemas que todas y cada una de las provincias demandan todas y cada una de las veces que hay que discutir qué se hace con el dinero de la nación. Y hasta ahora se ha hecho siempre lo mismo. Amigos de los presidentes reciben más dinero que aquellos que no son muy amigos. Por lo cual esto no se respeta aquí, no se respeta la Constitución y los fondos coparticipables de la nación van a provincias amigas y a otras no. Seguimos con el artículo 75, inciso 3. Recordad que estamos hablando de qué hacen los diputados, qué hacen los senadores, de qué trabajan según la Constitución, cuáles son sus atribuciones, es decir, hasta dónde entra su trabajo y cuáles son las cosas en las cuales no puede ni siquiera discutirlo el Congreso. 3. Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables por tiempo determinado por una ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
¿Qué significa esto? Estamos en el mes de septiembre y ocurre una catástrofe, una inundación en Entre Ríos. Entonces el Congreso, reunido y por ley, puede reasignar partidas de la coparticipación. Dice, miren, la verdad es que Entre Ríos está teniendo un problema en este momento. Por lo tanto, como está teniendo un problema, vamos a reasignar partidas. Esto no puede ser discrecionalidad del Ejecutivo. Lo tiene que hacer el Legislativo. Así que el número 3 dice, ¿se pueden modificar las partidas del Fondo de Coparticipación? Sí, pero solo si el Congreso así lo define. Artículo, inciso número 4 del 75. Contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. Temazo. Contraer empréstitos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el Congreso? El responsable de pedir, de negociar las deudas internas y externas, con los bancos internos y con los bancos externos, con la banca internacional. Seguramente habrás escuchado que a veces la negociación lo hace el ministro de Economía, por supuesto, no va a ir todo el Congreso o representantes del Congreso a hacer las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional o el Banco de París, pero sí que el Congreso la tiene que ratificar y es el Congreso el que tiene que decidir. Esto también durante mucho tiempo lo que ocurrió es que el Congreso le dio una delegación especial al Ejecutivo para que haga todo ello. Así que bueno, a veces por supuesto que no fue aprobado por el Congreso y simplemente pasó por el Ejecutivo, pero lo cierto es que tiene que ser una atribución de contraer empréstitos, dice el número 4, es decir, de pedir préstamos, que vos sabés que la cuestión de la deuda interna, la cuestión de la deuda en la República Argentina ha sido un tema desde Rivadavia. Rivadavia es quien adquirió la primera vez en la historia argentina los primeros empréstitos y desgraciadamente a lo largo de la historia la cuestión de la deuda ha sido uno de los motivos por el cual Argentina ha tenido algún grado de dependencia con los órganos internacionales. 5. Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional. Es decir, el uso de las tierras, aquellas que forman parte de tierras que dependen del Estado Nacional. Bueno, es el rol del Legislativo, su uso y su enajenación. ¿Qué quiere decir? Suponete que quieran vender, no sé, un pabellón militar que corresponde a la nación. Lo tiene que hacer el Poder Legislativo, no lo puede hacer el Poder Ejecutivo. Suponete que quieran hacer una autopista en un lugar y entonces quieran expropiar algunas tierras. Bueno, esto es por ley, es decir, lo tiene que hacer el Poder Legislativo. Disponer entonces de uso y enajenación de las tierras de propiedad horizontal. Artículo 75, inciso 5 de nuestra Constitución, que hacen los diputados y los senadores. Inciso 6. Establecer y reglamentar un Banco Federal con facultad de emitir moneda, así como otras bancas nacionales. ¿Qué es esto? El Banco Nación. Eso, el Banco Nación, que tiene una autarquía con respecto a el gobierno nacional. Es decir, el Banco de la Nación tiene un presidente de Banco Nación, que es el que acuña la moneda. Esa es la moneda de curso legal. Allí, digamos, es lo que hace el Legislativo es reglamentar para esa banca federal, para el Banco Nación, ¿sí? ¿Ese Banco Nación puede hacer lo que quiera? No puede hacer lo que quiera, pero tiene cierto grado de autonomía con respecto al gobierno nacional. Por eso siempre hay una disputa entre el presidente del Banco Nación y el ministro de Economía, porque a veces necesitan poner, por ejemplo ahora, en tiempo de inflación, todos los días el Banco Nación pone dinero para que no suba el dólar. Bueno, para eso, ¿quién tiene que permitirlo? El presidente del Banco Central. Bien, artículo número 7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior del país. Es decir, no solo contraer, sino todo el proceso de negociación. Por supuesto que no lo va a hacer el Congreso, pero sí lo tiene que autorizar el Congreso, ratificar el Congreso. Y entonces delega, por ejemplo, el Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía dice,
bueno, ahora lo que tiene que hacer es ratificarlo por el Congreso. Entonces va el ministro de Economía y dice, mire, la negociación que he hecho es esta. ¿Ustedes están de acuerdo? Y votarán al respecto. Artículo 8. Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo, el presupuesto de gastos generales y cálculos de recursos de la Administración Nacional en base al Programa General de Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión. Otro tema, mira, en este artículo hay dos cosas que son centrales, son las dos leyes fundamentales de nuestro país, la ley de presupuesto y la ley de coparticipación. La vez pasada te conté que el presidente de la Nación, todos los 1 de marzo, va a hacer el discurso de apertura. ¿Qué es el discurso de apertura? Es cuando va al Congreso y le dice, mire, nosotros, este gobierno le dice al legislativo, es decir, va a un poder a visitar a otro, y le dice al legislativo, este gobierno tiene como prioridad para este año esto. Por favor, le dice a los diputados y senadores, ustedes pueden o hacer proyectos o aprobar los proyectos que se van a mandar del Ejecutivo. Y aparte, lo que está diciendo este artículo, que fija anualmente el presupuesto general. ¿Qué es el presupuesto general? En el mes de noviembre se aprueba todo lo que se va a gastar en el año que viene. Es decir, el presidente este año tiene que ir al Congreso y decir, mire, para el año que viene quiero hacer esta política pública, esta política pública, esta política pública. Voy a gastar tanto en educación, tanto en salud, tanto en vivienda, y entonces presupuesta. Y el Congreso aprueba o no esa ley de presupuesto, y si no la aprueba, vuelve automáticamente al presupuesto anterior, queda vigente porque no podemos estar sin presupuesto nacional. Inciso número 9, estamos con el artículo 75. Acordar subsidios del Tesoro Nacional a las provincias cuyas rentas no alcancen según sus presupuestos a cubrir sus gastos ordinarios, lo que te decía hoy. Por ahí va Chaco, Formosa, Santiago del Estero, las provincias más pobres, más marginadas, más olvidadas de nuestro país, que es federal, pero que siempre se atiende en la capital federal. Y entonces, ¿qué ocurre? El Congreso dice, vamos a acordar fondos del ATN. Te dije que el ATN son más o menos el 2% del presupuesto nacional, del fondo que no es coparticipable, fondos del Tesoro. Y dice, vamos a dar una asignación particular a esta provincia, a la provincia de Santiago del Estero o a la provincia de Chaco, porque están pasando un mal momento, o, como te dije, una inundación, o incendios forestales en Córdoba. Para los incendios forestales en Córdoba vamos a asignar una partida presupuestaria particular de fondos del Tesoro Nacional a esa provincia por esta vez únicamente. Esto también lo hace el Congreso. Inciso 10. Reglamentar la ley de navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que considere convenientes y crear o suprimir aduanas. Todo lo que tiene que ver con comercio exterior, aduana, con los ríos internos y con los puertos, es el Poder Legislativo el encargado único de todo esto. Entonces, ¿qué hace? Hacen normas y reglamentan, por ejemplo, si viene un barco del exterior, ¿cuánto tiene que pagar esas tasas por estar asentado acá? Viene, no sé, de vacaciones, viene un crucero, bueno, ¿cuánto va a pagar? Todo eso, todo lo que tiene que ver con aduanas, con control de tasas internacionales, lo hace el Poder Legislativo. El 11 dice, sellar monedas, fijar su valor y el de las extranjeras, y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la provincia. Sistema de uniformes y pesos. Es decir, acuña la moneda, fija su valor, y es por ejemplo, ante una devaluación, es el Poder Legislativo y no el Ejecutivo el que podría hacerlo. El Ejecutivo podría sugerirlo, pero es el Poder Legislativo el que lo haga. Artículo número 12, y con esto terminamos por el día de hoy, con este artículo 75 que es gigante. Por eso es que lo vamos a ver por partes en los programas. Vamos a estar
por lo menos 3 programas con este mismo artículo, porque son 33 incisos. Dice el 12, dictar el Código Civil y Comercial. Esto se hizo hace recontra poco. Hace poco se cambió el Código Civil que había hecho Vélez Sarsfield en su momento y que hace muy pocos años se reformó el Código Civil y Comercial y se unificó. Antes era el Código Civil y el Código Comercial, ahora está unificado. El penal, que nunca se cambió, Código Penal, de minería y de trabajo y seguridad social. Es decir, que es el Congreso el que dicta una ley para que se modifique los códigos civiles, penales, de minería, el de trabajo y de seguridad social, en cuerpos uniformados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones y especialmente leyes generales para toda la nación, sobre la naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina. ¿Qué está diciendo todo esto? Que primero, los códigos son para todo el país. No puede haber un código para Entre Ríos y otro para Tierra del Fuego. Somos un país federal, pero en esta materia hay un paraguas que son los códigos nacionales. Entonces, por ejemplo, dentro de los códigos tiene que decir, ¿a quién es? ¿Quién es argentino? Vos decís, qué pregunta estúpida, ¿no? ¿Quién es argentino el que nació en Argentina? Bueno, no necesariamente. Hay países donde tu origen no es donde naciste, es el origen de tus padres. Entonces, según la nacionalidad de tus padres, vos adquirís. Es más aún, te cuento otra. Hay gente que nace fuera del país y son argentinos nacidos en Argentina. ¿Cómo? ¿Naciste en Francia y sos argentino nacido en Argentina? Sí, porque tus padres transitoriamente estaban como embajadores en Francia, entonces tu partida de nacimiento va a decir argentino. Bien, y también va a haber una legislación especial que diga, mira, yo nací en el extranjero, ¿cómo hago para nacionalizarme? Bueno, y hay una reglamentación particular sobre cómo los extranjeros se pueden hacer nacionalizar a nuestro país, por opción. Así, sobre bancarrota, sobre la falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado y lo que requiere el establecimiento del juicio por jurado. Temazo también, juicio por jurado. Vos sabés que hay 3 provincias que ya están utilizando, a pesar de que esto estaba en la Constitución ya del año 1853, bueno, el juicio por jurado, que es un juicio popular, son personas que juzgan a otras y a vos, a cualquier persona. Por eso está bueno saber de nuestra Constitución, porque cualquier persona del país, vos que estás escuchando, un día te llega una carta y te dice, ¿sabe qué? El Estado lo necesita porque va a juzgar a una persona, un homicida, y ustedes forman parte del juicio por jurado. Eso en la provincia de Buenos Aires ocurre, pasa. Cualquier persona, menos abogados, porque justamente tienen que ser personas que no sepan de derecho, si les hacen un juicio de procesal, un pequeño curso de procesal, de cómo va a llevarse a cabo este juicio, pero cualquier persona puede ser juicio por jurado. Por lo tanto, los códigos civiles y toda la reglamentación nacional corresponde a los diputados y a los senadores de nuestro país. Y con esto, señoras y señores oyentes, terminamos con este programa que se llama La Constitución Toma Mate. La Constitución se toma un mate con vos para que vos todos los días aprendas a ser un mejor ciudadano y a hacer valer tus derechos, pero ¿sabes qué? A cumplir también tus obligaciones. Es un librito pequeño, muy sustancial, que dice un montón de cosas, así que está bueno que vos lo conozcas al dedillo. Nos vemos en la próxima. Terminamos este capítulo, pero la próxima semana nos volvemos a encontrar en La Constitución Toma Mate por la Radio Municipal.